Muy buenas tardes, saludos cordiales a todos. Continuamos hoy una de nuestras clases y hablando de pruebas, test, es interesante conceptualizar bien qué es lo que medimos. En esta clase vamos a hablar de las medidas de habilidad intelectual general. ¿Se imaginan la importancia de estos enfoques en el sentido de poder de alguna manera medir la habilidad intelectual, la inteligencia, serviría para muchas cosas en el sentido de orientación y en el sentido de eh, prevención? Y hablamos de la inteligencia. ¿Qué se considera en las pruebas? Habría que ver cómo se pretende medir. ¿Y qué es la inteligencia? Dice cualidad mental que consiste en la capacidad para aprender de la experiencia, resolver problemas y utilizar el conocimiento para adaptarse a las situaciones nuevas. Aptitud de las personas para desarrollar pensamiento abstracto y razonar, comprender ideas complejas, resolver problemas y superar obstáculos, aprender de la experiencia y adaptarse al ambiente. Competencia humana para desarrollar pensamiento analítico racional. Y al respecto sobre la definición de inteligencia, ustedes van a encontrar miles y miles. Es importante ir considerando y viendo cuál llena más la expectativa. El desarrollo histórico del estudio de la inteligencia. ¿Y por qué un poco de histórico? Porque debemos saber cómo nació la idea y los trabajos científicos para poder ir midiendo esto. Alfred Binet, considerado creador de los primeros estudios sobre la inteligencia, propuso un método de ejecución en el cual la inteligencia se calculaba sobre la base de tareas que exigían comprensión, capacidad aritmética, dominio del vocabulario, etc. Fue el introductor del concepto de edad mental. Este concepto llevó más adelante al de cociente de inteligencia. Y esto a modo de recordar, porque son hitos en la historia del desarrollo de la inteligencia y por lo menos debemos saber con quién nació estos términos. Terman, psicólogo americano, fue el introductor del término cociente intelectual, el CI, famoso que escuchamos y por todos lados se mide también. Índice de medida de la inteligencia tanto para niños como para adultos. Revisó los test de inteligencia de Binet y Simon. Otros autores que destacan en el estudio de la inteligencia son Thurston, Gardner, psicólogo norteamericano conocido por su teoría de las inteligencias múltiples. En todo el paquete, digamos, de nuestra bibliografía, de nuestras referencias, eh, habría que adjuntar un poco lo de Howard Gardner, es muy interesante. Y cuando habla de las inteligencias múltiples, pareciera ser que va complementando la idea de otros. Él habla de 7 inteligencias. Sería muy interesante adentrarnos los tipos de inteligencia que plantea Gardner. Las principales teorías sobre inteligencia pretenden dar respuesta a una serie de preguntas que los investigadores se han ido formulando. Y las preguntas siempre son: ¿se trata de una capacidad general
o de varios factores específicos? Y si hay más de uno, ¿qué grado de correlación guardan entre ellos? ¿La inteligencia cambia o permanece estable a lo largo de la vida? Fíjense que estas preguntas son bastante interesantes y hay que prestar atención. De repente vemos que son más o menos 10 preguntas y es mucho. ¿Y por qué se preguntan tanto? Como profesionales debemos entender exactamente los puntos donde están estos, eh, estos temas a ser resueltos. Dice, ¿en qué medida son innatas y adquiridas? ¿Reflejan una aptitud cognitiva básica y abstracta o contenidos adquiridos en la escolarización? Pues muchas veces también de repente pensamos que el éxito de una persona, su inteligencia se debe a una buena escolarización, lo que sea, pero hay muchos factores que están interviniendo. ¿En qué medida predice el éxito académico, profesional y en general en la vida? ¿Puntúan más las mujeres o los hombres? Interesantes son también las preguntas porque de repente puede existir, por ejemplo, el caso de alumnos, chicos, chicas, que la, la orden de la casa es que sean excelentes, chicos 5, y vamos a ir encontrando que no precisamente está en ese aspecto el desarrollo de la persona. Es cuestión de velocidad de procesamiento de la información, tal vez. ¿Responde solamente a una dimensión intelectual y racional o depende también de otras vertientes psicológicas como la afectiva? Muy interesante. ¿Cómo se puede medir la inteligencia? Y de repente, en este breve tiempo, utilizamos la visión de algunos investigadores que usaron el enfoque donde el análisis factorial les ofrecía. El análisis factorial es con un método estadístico, es un método estadístico que identifica grupos de elementos, o sea, factores que guardan relación en un test. Spearman fue uno de los principales impulsores del análisis factorial aplicado al estudio de la inteligencia. Consideraba que existía una inteligencia general, factor G. Desde hoy vamos a llevar adelante y familiarizarnos con el factor G, que subyacía a los factores específicos. Thurston fue su gran opositor. Utilizando la misma técnica, identificó 8 grupos de capacidades mentales primarias. Un análisis más profundo del estudio de Thurston reveló la existencia de una tendencia leve entre los que habían destacado en uno de los 8 grupos a tener buenos resultados también en el resto de capacidades, lo cual le llevó a pensar que existía cierta evidencia de la existencia del factor general. Y en notas anteriores sobre la definición del término test, hemos mencionado una serie de características necesarias para considerar un test adecuado. Una de ellas es la estandarización. Significa que los resultados obtenidos por el sujeto son comparados con los obtenidos por una población normal, grupo de normalización previamente sometida al test. Y hablamos del factor general. Y todo eso constituye eh, que el grupo de normalización pueda ser evaluado de una manera y tenga un valor para poder comparar con lo que yo estoy haciendo. Los resultados de los test normalizados suelen formar una distribución normal
es decir, un dibujo en forma de campana. Se denomina también campana de Gauss, donde se sitúan las puntuaciones que componen la curva normal, es decir, muestra cómo se comporta la variable que queremos medir en una población normal y nos permite comparar la puntuación del sujeto en esa variable con lo esperable en términos de normalidad estadística. En líneas generales y simplificando, tenemos ya una curva del grupo de normalización. Su trabajo de medición, si lo hacemos aplicando un test, el mismo test, nos va a dar eh, una comparación, pero ya con algo existente. Los extremos son las puntuaciones menos obtenidas por la población normal. Algunos test de inteligencias y van algunas listas, pueden ustedes ver. eh, es muy importante cuando hablan del WITS, Wechsler, Raven, PMA, factor G, y queda a criterio de ustedes ir investigando un poco sobre estos instrumentos. De hecho que habrán compañeros, alumnos, alumnas que les gustaría hacer psicología organizacional, otro clínica, otro de deporte o lo que sea. Y hay muchos test que se conllevan con con esas categorías. La inteligencia es un concepto abstracto, definido como la capacidad de aprender de la experiencia, resolver problemas y adaptarse a situaciones nuevas. Se ha demostrado la existencia de capacidades específicas, a la vez se ha investigado la inteligencia como capacidad general. El uso del análisis factorial ha demostrado la existencia de grupos de aptitudes mentales. Algunos estudios neurológicos han sido diseñados para medir la inteligencia. Los resultados todavía son pioneros. El principal instrumento de medición son los test de aptitud y de rendimiento. Se presupone cierta estabilidad de la inteligencia. Las investigaciones genéticas y ambientalistas han aportado resultados positivos sobre la influencia de ambos en la inteligencia. Bien, van algunas fuentes de consulta, aparte del material que les envío, y este mismo material les va a dar respuesta a algunos puntos de lo que va a ser la prueba. Les deseo éxitos y adelante.